vamos a hacer un reloj a partir de un simple plato, que después decoraremos con unos bonitos cromos, una propuesta llena de originalidad para vuestro hogar. Además, os vamos a hablar de los tapajuntas metálicos. Gracias a ellos cubriréis las juntas que separan los distintos revestimientos de vuestros suelos, moqueta, madera, baldosa. Ya veréis qué ventajas presentan. Y de soluciones ventajosas seguimos hablando. Si creamos un tutor o guía para nuestras plantas, dirigiremos su crecimiento, además de nutrirlas mejor. Hoy os vamos a hablar de la técnica de hacer estos tutores. Se llama rodrigar. Y por último, pintaremos las paredes de una habitación de casa empleando una curiosa técnica, el trapeado. Y es que un simple trapo está lleno de posibilidades decorativas. Ya lo habéis visto. A partir de este plato vamos a construir este práctico y decorativo reloj. Pero para construirlo, ahora os voy a resumir qué materiales y herramientas vamos a necesitar. Necesitamos un plato, una hoja de papel y un lápiz. El taladro y brocas de 5 y 10 milímetros. 2 tonos de pintura, betún de Judea, una paletina y un pincel. Imprimación selladora, cromos y otro pincel para aplicar la cola, el mecanismo del reloj y los números. Vamos a comenzar la construcción de nuestro reloj. El primer paso será hallar el centro de esta circunferencia a fin de poder hacer un agujero y alojar ahí el mecanismo del reloj con su pila. Fijaros, este es el mecanismo, aquí hay un prisionero, arriba irían las agujas. Entonces, una vez hecho el agujero, introduciremos el mecanismo, ataremos el prisionero y colocaremos las agujas. El plato quedará en medio muy bien amarrado. Pero para buscar el centro os voy a enseñar un pequeño truquito. Fijaros, esta es la circunferencia del plato, me voy a sentar para estar más cómodo. Es una gozada trabajar sentado. Esta es la circunferencia del plato y voy a colocar un folio encima, así de esta forma, y voy a ir marcando el borde, así. De esta forma, con mucho cuidado, o incluso con el mismo lápiz, vamos a ir apretando ahí. Ya veis que queda un poco vasto, pero no tiene importancia. Lo que nos interesa es saber el borde. Luego cortaremos con unas tijeras y ya veréis que sencillamente localizamos el centro. Ahí. A ver aquí. Que se mueve el condenado. Así. Ya tenemos ya la circunferencia de la parte interior. Ahora, con un poco de habilidad y unas tijeras, vamos a cortar. A ver, así. Eso es. Poco a poco. Esta será la circunferencia interior. Fijaros, no es que quede muy ajustada, pero va a ser suficiente para hallar el centro. Ahora haremos lo siguiente. Lo doblamos de esta forma, una mitad. Fijaros. Que coincidan los bordes. Y ahora otro pequeño pliegue. Así. ¿Veis? Y ahora voy a colocar un poco de cinta de carrocero, más o menos donde creo yo que está el centro, así, para marcar. Vamos a colocar 2 tiritas, además para luego para hacer el agujero van a ser muy prácticas. Y ahora apoyamos aquí en el borde, ¿veis? Y ahí justo en esta puntita, ahí es donde es el centro del plato. Ahí es donde vamos a hacer el agujero para colocar el mecanismo. Y el agujero lo vamos a hacer de la siguiente forma. Una tablita importante, una tablita para que ajuste bien el plato y para que no taladremos la mesa. Vamos así, y una broca fina. Primero una broca fina para hacer un agujero de guía. Ahí está, ya hemos hecho el agujerito. Fijaros que nos ha servido la cinta de carrocero para que no se nos mueva la broca. Otro sistema, en vez de utilizar cinta de carrocero, sería picar con un clavo o con un punzón un agujerito pequeño y luego taladraríamos. Ese es otro sistema. Bien, también recordar a utilizar siempre una broca de vidia cuando es cerámico, por ejemplo el plato como este, fijaros que tiene la punta más plana, y no utilicéis una broca para metal o para madera. Vamos a cambiar de broca, está un poco dura, así, y ahora voy a poner una broca más ancha. Fijaros, este es el tornillo, será una broca que sea, esta broca de vidia, que sea más ancha que este rebaje de aquí. Este de aquí, un poquitín más ancha, y luego alojaremos el mecanismo. Vamos a colocar la broca con este sistema de cierre rápido, que es francamente práctico, y vamos a repetir el proceso. Voy a quitar el celo. Siempre se suele cascar un poco por la parte interior, pero bueno, no tiene importancia. Vamos a comprobar si el mecanismo se fija bien.
Ahí está el mecanismo. Y este es el tornillo que unirá las piezas. Fijaros que tiene una ranurita ahí, entonces con el destornillador luego podemos apretar. Ya está colocado el mecanismo. Bien, ahora vamos a darle una mano de pintura. Vamos a pintar primero el borde interior para que quede más curioso con una pintura acrílica, color crema, que tiene un poder de cubrición muy bueno y un tiempo de secado de 1 hora aproximadamente. Así, no hace falta ni apoyarlo, como si fuese una bandeja. Ahí, una pasadita, así que quede redondito, redondito. Y ahora le voy a dar la vuelta, le voy a pintar todo el plato. Así, ahí está. Ahora la cara interior, siempre de fuera hacia adentro, así. Y ya me queda muy poco. Y mientras termino de pintar el plato, vamos a escuchar un briconsejo. ¿Quién no tiene en casa, verdad, pues una habitación enmoquetada, otra con parqué, el cuarto de baño con azulejos? Para tapar las juntas que se crean entre los diferentes revestimientos, podéis contar con esto, con un tapajuntas metálico. Y además de evitar esos problemas de suciedad, pues también os evitará posibles tropezones. Y además siempre vais a mejorar el aspecto de vuestros suelos. Podéis encontrar infinidad de ellos en el mercado, pero nosotros os vamos a hablar de los tapajuntas más comunes. Los tapajuntas más adecuados son los metálicos, de acero inoxidable o de otros metales que pueden presentar diversas formas o diseños. Suelen venderse con una medida estándar y van provistos de unos tacos y tirafondos para su fijación al suelo. Además, llevan una cinta de plástico adhesivo para proteger el metal. A continuación, vamos a colocar un tipo de tapajuntas muy utilizado. Tiene forma ligeramente arqueada. Lo primero que debemos hacer es colocar el tapajuntas en el lugar donde se tocan los dos revestimientos, en este caso, moqueta y madera. Si la longitud del tapajuntas es superior a la que necesitamos para nuestro suelo, tendremos que cortar. Marcamos la medida y cortamos con una sierra de arco para metales. Ahora, con el tapajuntas presentado, marcamos los puntos donde irán los tirafondos. Perforamos con el taladro, empleando para ello una broca de 5 milímetros. Introducimos los tacos. Quitamos el adhesivo protector y colocamos el tapajuntas. Ahora solo nos resta introducir los tirafondos fuertemente para que el perfil metálico aprisione bien los revestimientos. También existen tapajuntas adhesivos cuya instalación es bien sencilla. Otro modelo que podéis encontrar es el que presenta uno de los bordes o cantos con un ángulo menor de inclinación para nivelar dos pavimentos de distinta altura. Cuando nos encontremos con una puerta, el tapajuntas irá colocado inmediatamente debajo de la puerta, cuando ésta esté cerrada, claro. Una buena separación entre una habitación y otra se puede conseguir fácil y cómodamente colocando un simple tapajuntas metálico, de manera que si todavía no los tenéis instalados en casa, ¿a qué esperáis? Una vez seca la pintura de fondo, este color crema que le he dado, voy a empezar a decorar y voy a utilizar para ello otro color. También voy a utilizar la plantilla que hemos usado antes para buscar el centro y la voy a colocar aquí en el centro, así, justo, con un pincelito y pintura acrílica, en este caso rojo inglés. Voy a dibujar el borde, así, vamos a dar una nota de color, aquí cada uno ya tiene que ser bastante manitas, así, para dibujar. A este reloj le vamos a dar un toque rústico, es decir, tampoco tiene mucha importancia que los bordes queden muy definidos o muy exactos. Ya veréis qué bonito va a quedar. Ahí está el último toque. Ya está. Vamos a retirar la plantilla con mucho cuidado. Así. Y ahora vamos a pintar el bordecito. Así también, de una manera muy sencilla y muy rústica. Ahí, unas curvitas alrededor de todo el plato. Ahí. Un poco de pintura. Que tenga aquí un poco de pulso, ¿eh? También pintamos el borde o el canto del plato. Y siempre que hagamos estos trabajos tenemos que utilizar un pincel muy finito como este,
para que quede más detallado todo. Así. Ya va tomando forma el reloj y cuando esté terminado, desde luego, no tenéis ninguna justificación para decir que no habéis visto Bricomanía porque habéis llegado tarde. Con un reloj así no se puede uno perder Bricomanía. Así. Y cuando terminemos dejaremos secar aproximadamente 1 hora, será tiempo suficiente, y luego aplicaremos un poco de betún de Judea en estos relieves para que resalten más y aparte para que le dé un aspecto más rústico. Una vez seca la pintura voy a aplicar, como os he dicho antes, betún judaico o betún de Judea, que es un tinte muy práctico para darle aspecto de viejo a las cosas. Sirve para envejecer, puede ser metal, madera, y lo haremos así. Untamos un poco, un trapito, así, y ahora voy a ir aplicando, así, que vaya resaltando el relieve. ¿Veis cómo queda más marcada en las esquinas o en los cantos? Sí, ahora también paso ahí. Este producto lo podéis adquirir en cualquier tienda, aunque tenga un nombre un poco curioso, es bastante común. Sí. Vuelvo a untar. Como disolvente para este tinte, el aguarrás es más que suficiente. Ya veis cómo se van delimitando las zonas. Así, este sobrante. Ahí, frotarle bien. Es casi como muy parecido al betún de zapatos. Le da ese toque que a veces se utiliza también en madera. Es como va saliendo el relieve y dejamos zonas sombreadas para conseguir ese efecto. Estamos en primavera y este es un buen momento para trabajar en nuestro jardín o simplemente con las plantas que tenemos en casa. ¿Os acordáis de este juego? Pues bien, este es el típico juego que se jugaba de pequeño. Por ejemplo, mi hermana Mariane jugaba cantidad con estos cromos que van a ser los que vamos a utilizar para decorar nuestro plato. Primero vamos a colocar el motivo central. Es importante que haya siempre un motivo central, pero no recarguéis mucho el plato porque si lo recargáis corréis el riesgo de que no se vean las agujas. Y para pegar este cromo voy a utilizar una imprimación selladora transparente. Podéis utilizar también una cola blanca. Vamos a untar un poco. Sí, le voy a dar la vuelta y vamos a pegar, así. Darle bien, no os preocupéis por el color, porque cuando se seque quedará totalmente transparente. Así. Bien untado, que no quede ninguna esquinita, sin pegamento. Ahí. Ahora, tac, vamos a colocar aquí en el centro. A ver cómo está esto de simetrías. Ahí está, muy bien. Ahora aplicamos la misma imprimación por encima. Ya veis que coge un tono blanco. No os asustéis con eso, ya que cuando se seque, que en 10 minutos estará seco, quedará correctamente adherida. Así. Bueno, además de cromos, podéis utilizar cualquier otro tipo de recurso para decorar vuestro plato. Etiquetas de vino, fotos, lo que queráis. Como podéis apreciar, el cromo ya está adherido, ya ha desaparecido ese color blanco de la imprimación y vamos a proceder a colocar el mecanismo del reloj. Este es el mecanismo del reloj, viene a costar aproximadamente unas 1000 pesetas, 200 pesetas arriba, 200 abajo, por ahí anda. Ahora voy a colocar la pieza esta es la pieza que va a hacer que se sujete el plato a la pared, como si fuese un cuadro, y fijaros que aquí en el interior, no sé si se va a llegar a distinguir bien, hay unas marcas, son las marcas de las horas. Es muy importante a la hora de fijar el mecanismo al plato, que la hora de las 12, por ejemplo, quede totalmente vertical, que no nos quede el mecanismo un poco torcido porque entonces nos daría un error en las horas, que quede siempre vertical. Entonces, apretamos un poco el mecanismo contra el papel, así, que sobresalga un poco en este lado, fijaros que hace un poco de tripa, y ahora, con un lápiz, con la parte gorda del lápiz, perforamos, así, ahí está, redondeamos
ese es el agujerito donde vamos a colocar el mecanismo. Vamos a introducirlo. Primero colocaré esta gomita que ya trae el mecanismo, que es para que quede bien unido, para que no resbale. Vamos a ponerlo bien recto, así. Es una buena solución colocarlo recto. Y ahora centrarlo ahí, así, encima. Esa es la posición correcta. Y ahora, os acordáis que os he enseñado antes un tornillo de fijación. Este sería el tornillo. Le damos unas vueltecitas para que quede amarrado. Aprieto la tuerca hasta el final. Vamos a comprobar si ha quedado bien unido el mecanismo, bien sujetado. Que mantenga esa vertical con las 12 y las 6. Y ahora voy a colocar las agujas. Primero la de las horas, la pequeñita, esta que está un poco más gorda, y que coincida también con las 12. Ahí está, así. Y ahora una marquita ahí donde colocaremos o pegaremos el cromo. Introducimos bien hasta el fondo y voy a repetir el proceso con la de los minutos, pero fijaros que aquí ya no es redonda la forma interior, sino que tiene esta forma tan curiosa, es decir, tiene que engarzar ahí exactamente con la forma del tornillo, y es ahí, justo. Voy a colocarla ahora sujetando para que también nos dé las 12, ahí. Así. Ajustar las dos en la misma línea, y a partir de ahí empezaremos a marcar las demás horas. Ahora esta tuerca, vamos a decir, apriete con mucho cuidado, no la perdáis, es importante, es la que va a fijar la aguja de las horas y la de los minutos. Ay, que no se mueva. Y ahora os preguntaréis cómo vamos a conseguir saber dónde tenemos que colocar cada hora. Pues muy fácil, vamos girando así, y ahí justo sería la 1. Pondremos aquí una pieza y el proceso lo repetiremos con todas las horas. Vamos ahí con las 3, o las 2, perdón, así, siguiendo la línea, las 2 ahí. Como podéis ver, las 12, las 3, las 6 y las 9 irán con cromos, y luego en la parte interior colocaremos el resto de las horas, la 1, las 2, las 4, las 5 y así hasta el final. Vamos a colocar las 6. Le damos aquí, imprimación en la parte trasera, que chupe un poco el papel, para que se pueda moldar a estas irregularidades que tiene el plato. También aplicamos sobre el plato. Y ahora centramos a la señorita esta del cromo, así, y vamos a darle también un poco encima. Y ya veis cómo ha pasado lo mismo que antes, que se queda como blanco. Pero tranquilos, porque cuando se seque quedará transparente. Ahora le damos un masajito a la señora para que se quede muy bien adherido. Vamos con la señora de las 9. Con cuidado, que no se mueva. Un último masaje, así, y ahora voy a limpiarme los dedos, pues se me han quedado de imprimación bonitos. Ahora voy a colocar las horas que me faltan. Fijaros, estas son las horas. Estas piezas podéis comprar en cualquier tienda de manualidades. Nosotros vamos a poner estos números romanos para las horas, pero podéis utilizar también cromos o tornillos o botones, en fin, lo que vosotros queráis. Vamos a cortar la una, así, con un cúter. Ahí está, son adhesivas. Fijaros, tienen aquí pegamento en la parte trasera, aunque no se puede apreciar mucho. Lo voy a colocar justo donde está la marquita, ahí. Eso es, apretamos. Y este proceso con el resto de las horas. Vamos a ver qué tal da la 1. 12. Ahí está la 1. A ver un poco más. Bien. Así. Las 4. Vamos a mover la aguja. ¿Cómo corre el tiempo, verdad? A ver, que esté bien el número en esa dirección. Serán las 4. Ahí. Tapando la marquita del lápiz. Luego los restos del lápiz de marcas los borraremos con un algodoncito. Y mientras transcurre el tiempo, vamos con un briconsejo. ¿Os acordáis de aquellos acabados especiales que conseguíamos en programas anteriores? Por ejemplo, el falso estuco o cuando pintábamos con una esponja. Sí, seguro que sí.
Bueno, pues hoy os vamos a enseñar una técnica no menos curiosa para pintar y decorar las paredes de vuestro hogar. Se llama trapeado y si queréis saber en qué consiste, no perdáis de vista este briconsejo. Con esta técnica vais a conseguir una decoración muy especial y atractiva para vuestras paredes. En primer lugar, nos vamos a poner unos guantes de látex para facilitar la manipulación de los elementos que nos van a hacer falta. Uno de ellos es la pintura. Vamos a necesitar 2 tonos muy próximos de una pintura plástica. Tomaremos el tono más suave y lo diluiremos en un 10% de agua aproximadamente. Con una brocha mediana pintaremos los ángulos de las paredes y del techo. A continuación, y con la misma pintura plástica, daremos 2 manos a las paredes empleando un rodillo de lana de unos 22 centímetros que humedeceremos previamente para que el producto se impregne mejor. Esto conviene hacerlo siempre que se trabaje con rodillo. Dejaremos un tiempo de secado de 3 horas. Ahora ya podemos pasar al trapeado. Necesitaremos una gamuza de un tamaño mediano de fácil manejo. La impregnamos en el tono más fuerte de los 2 elegidos para el trabajo. Escurrimos el pedazo de gamuza con la mano procurando que no quede muy cargada de pintura. Retorcemos la gamuza para conseguir el efecto que perseguimos y hacemos unas pruebas sobre un papel de periódico. Pasamos ya a la pared. Damos pequeños giros sobre la pared en distintas direcciones hasta cubrir bien toda la superficie. Debemos tener mucho cuidado de que nuestros dedos no toquen la pared. Cuando nos quede algún claro, lo cubriremos dando un suave toque sobre la zona. Bueno, ya veis lo que se puede hacer con un simple trapito. Los hay que se hacen una falda y otros que aprovechan para decorar las paredes de su hogar. Es que todo es cuestión de imaginación. Ahora un último detalle, voy a colocar el segundero aquí justo en el eje central, ahí dentro. Lo voy a colocar de esta forma, aprieto con el dedo suavemente y ya está el reloj colocado. Pero falta un pequeño detalle, colocarle la pila. Un reloj de estos no funciona sin una pila y siempre que compréis una pila, procurar comprar una pila que sea respetuosa con el medio ambiente, es decir, que no tenga productos que dañen el medio ambiente. Por ejemplo, una solución sería una pila recargable. Fijaros que aquí también hay una ruedecita que va a servir para ajustar la hora. Vamos a ver, ya vemos que funciona el reloj. Vamos a poner las 10, por ejemplo. Ahí está. Y fijaros qué bonito ha quedado nuestro reloj. Y qué buena solución contra el estrés y la velocidad que andamos siempre que hacer un poco de bricolaje. Ahora os voy a resumir qué pasos hemos dado para hacer este decorativo reloj. En primer lugar, hemos buscado el centro del plato ayudados por una hoja de papel. Con taladro y una broca de vidia perforamos el centro del plato. A continuación, pasamos a pintar el plato con una pintura acrílica de color crema. Pintamos 2 líneas en rojo inglés, una en el interior y otra en el exterior. Una vez que ha secado la pintura, aplicamos el betún de Judea para lograr un acabado antiguo. Pasamos un trapo sobre la base de betún para crear sombras. Pegamos el cromo central en el plato antes de colocar el mecanismo del reloj y las agujas. Una vez que las hemos colocado, movemos las manecillas del reloj para encontrar el punto de las horas y pegar los números y los cromos. Finalmente colocamos el segundero y la pila. Bueno, ya habéis visto lo fácil que es hacer un reloj diferente, original y a partir de un elemento muy simple, algo que tenéis todos en casa, un plato. Una idea muy práctica y a su vez muy decorativa.